Buenas noches, bendiciones para todos. Soy Lady Contreras desde Valledupar, Colombia. Estoy aquí en representación de la Escuela Bernabé. Muchísimas gracias por invitarnos y es para nosotros un privilegio y un honor participar. Quiero comenzar mi tiempo recordando nuestro mandamiento de la Gran Comisión en Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mi conferencia va a girar en torno al tema cómo acelerar la tarea transformando creyentes en discípulos. Y bueno, vamos a comenzar por la definición de creyente. Obviamente vamos a hablar de este tema y vamos a comenzar definiendo qué es un creyente. Un creyente es alguien que acepta y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, cree en la verdad del Evangelio y en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es decir, que la única condición esencial para ser llamados creyentes es creer en Jesucristo. En el Nuevo Testamento la palabra creyente se menciona más de 80 veces. Es decir, también que todo creyente es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, según la base bíblica de Primera de Juan 5:1. Entonces, ser un creyente implica tener fe en Dios y en su palabra, pero ser un discípulo de Jesús va más allá. Entonces, miremos lo que es un discípulo, ya que hemos dado una definición de lo que es un creyente y de acuerdo al concepto bíblico. Veamos la definición de discípulo. Un discípulo es alguien que ha decidido seguir a Jesús, imitar su vida y aprender de él. Entonces, ser un discípulo implica compromiso, dedicación y un deseo de crecer espiritualmente. Y en contraste, la palabra discípulo es citada más de 260 veces. Mientras que un creyente puede tener una fe pasiva, un discípulo está dispuesto a tomar acción y vivir de acuerdo a los principios enseñados por Jesús. Un discípulo está dispuesto a dejarse transformar por el Señor. Implica entonces un proceso de transformación constante, donde buscamos ser más como Jesús en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y fíjense, Jesús nos mandó a ser discípulos, no creyentes. Obviamente, para ser un discípulo, primero hay que creer en el Señor y haber sido un creyente, pero no quedarnos solo como meros creyentes. ¿Por qué? Porque la tarea principal de la iglesia es hacer discípulos, no simplemente convertidos. Las palabras centrales en la Gran Comisión son hacer discípulos. Aquí tenemos ejemplificado la Gran Comisión de ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles y con la promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras estemos haciendo discípulos. Entonces vemos que el único verbo imperativo que está en este versículo expresa el deseo más grande que Jesús tiene para nosotros, hacer discípulos. Entonces, los discípulos deben hacer discípulos. Es lo más natural y es lo que Jesús nos mandó también, que los discípulos deben constantemente hacer discípulos. Para poder acelerar la tarea, debemos estar continuamente haciendo discípulos. Seguimos entonces analizando lo que significa ser un discípulo y vemos en esta imagen que la palabra discípulo viene del griego matetes, y la raíz de matetes viene del verbo mantano, que significa aprender. Es decir, que los discípulos son aprendices. ¿Aprendices de qué? De las enseñanzas de Jesús. Buscan entonces comprensión y compromiso más profundo con las enseñanzas de Jesús. Pero un matete no solo se queda como un aprendiz, es un participante activo en compartir el evangelio y formar nuevos discípulos. Es decir, que un matetes es aquel aprendiz que va más allá y en vez de ser pasivo es un participante activo que está cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos.
Veamos entonces algunos usos del término discípulo en el Nuevo Testamento. Vemos que es mencionado en Mateo 10, del 1 al 4, donde el Señor Jesús elige a sus primeros 12 discípulos. También lo hemos mencionado el término matetes en Mateo 28, del 19 al 20, cuando en la Gran Comisión Él habla de ir y hacer discípulos. Y es un mandato para todos nosotros los que somos seguidores de Jesús. También se menciona el término matetes en Lucas 10:1, donde el Señor envía a los 70. Aquí también hace referencia al mismo término matetes. También es importante en este punto analizar cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo. Y un verdadero discípulo, lo primero que tiene que estar es enfocado en Cristo, es decir, quiere ser como Él. También un verdadero discípulo es obediente. ¿Por qué? Porque su mayor deseo es reflejar su compromiso con las enseñanzas de Jesús. También crece, está en constante crecimiento. Quiere conocer más de Dios y quiere crecer integralmente en todas las áreas de su vida conforme obedece los mandamientos del Señor. Pero también un verdadero discípulo ayuda al crecimiento de su iglesia. ¿Por qué? Porque al él querer reproducirse en otros, está cumpliendo con la gran comisión y está aportando al crecimiento numérico de su iglesia, pero no solo numérico, sino también integral. O un verdadero discípulo sirve, le encanta servir, quiere servir a los demás. ¿Por qué? Porque sigue el ejemplo de su Señor. Nuestro Señor Jesús vino a servir, no a ser servido. Entonces, por eso, una marca de un verdadero discípulo es el servicio, el querer servir. Es consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque quiere conocer a Dios íntimamente. Un verdadero discípulo tiene una vida devocional consistente con Dios y eso se refleja en su diario caminar. Es fiel. Es fiel, es una persona que es firme en cumplir sus compromisos. Es una persona coherente con lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Y una de las características más importantes, sin desestimar las anteriores, es que un verdadero discípulo es enseñable. Esta es una marca de un verdadero discípulo. Está motivado siempre para aprender. Cuando recibe tareas, se las toma en serio. No se las toma a la ligera. Se las toma en serio porque sabe que las tareas le ayudan en su crecimiento. Tiene hambre y sed del reino de Dios. Y lo más importante, pone en práctica lo que aprende. No se limita solo a la teoría, a ejercitar lo que aprende de forma intelectual, a recitar versículos bíblicos de memoria, principios, no, sino que de manera integral los pone en práctica. Allí tenemos varias citas bíblicas que nos denotan lo que es un discípulo enseñable. Mateo 5:6, 13 del 10 al 13. Hechos 5 del 11 al 14 y el 27. Nos hablan de lo que es un discípulo enseñable. Pero entonces, a todas estas, en mi conferencia, ¿cuál es el problema? Hemos estado viendo definiciones hasta ahora. Lo que es un creyente, lo que es un discípulo, cuáles son las marcas de un verdadero discípulo. Y esto de todas maneras nos ha servido para hacernos una autoevaluación. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos las iglesias llenas de buenos creyentes que esperan con ansias el regreso del Señor y esto no es malo. Esto es bueno y esto es lo que todos anhelamos. ¿Cuál es el problema entonces? No tenemos suficientes discípulos enfocados en cumplir la gran comisión de multiplicarse en más discípulos y por esto la tarea sigue inconclusa. No nos estamos reproduciendo. Estamos allí cómodos, encerrados en nuestras cuatro paredes, anhelando que Cristo venga pronto, adorándole, y esto es bueno, quiero decir, no es malo, pero no estamos enfocados en cumplir la gran comisión. Lastimosamente, 8 de cada 10 creyentes no evangelizan ni discipulan. Esa es una gran realidad y es triste para el avance del reino.
¿Qué necesitamos entonces? Redefinir la tarea. Mateo 9 del 36 al 38 la voy a leer en una versión poco conocida, pero que me llamó muchísimo la atención por la traducción que hace. Y dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Nosotros siempre hemos leído este pasaje, sobre todo en la Reina Valera del 60, que dice, pídanle al Señor, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y cuando leemos la palabra obreros, nos estamos imaginando esos misioneros que dejan su país y se van a un país lejano a predicar el evangelio. Pero en esta versión, en esta traducción bíblica, dice clarito, discípulos, que somos todos los seguidores y los que obedecemos los mandamientos del Señor. Entonces, fíjense, lo que debemos pedirle a Dios es que envíe más discípulos. Y es lo que estamos intentando o tratando de abordar en esta conferencia. Transformar creyentes en discípulos para que sean enviados a compartir las buenas noticias a toda esa gente que anda por allí confundida como ovejas sin pastor. Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, de ahora vas a pescar gente. Estaba hablando a un pescador. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. En este pasaje vemos cómo Simón, que por el contexto obviamente ya era creyente. Seguramente Simón había escuchado el evangelio predicado a través de Jesucristo, había creído en el Señor, pero en este momento preciso, el Señor le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar personas. Y en ese momento dice que él dejó todo y siguió a Jesús, se convirtió en un discípulo. Se comprometió con la causa de Cristo. Y vemos otro encuentro de Jesús con el cobrador llamado Leví. Dice, después de esto Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, es decir, Mateo, ¿no?, sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esto lo podemos leer en Lucas 5, del 27 al 28. Aquí vemos dos creyentes. Seguramente Mateo también había escuchado al Señor muchas veces predicar el evangelio y había creído en su corazón en el Señor Jesús y estaba allí en su lugar de trabajo. Pero en este momento Mateo dejó de ser un creyente y se convirtió en un discípulo que obedeció y siguió a la voz de su maestro.